Bueno, vamos a revisar la siguiente ecuación, ¿sí? Este es un proceso en el cual nosotros tenemos un sustrato, el cual se va a descomponer en productos y la reacción es catalizada por enzimas. Entonces el sustrato entra en el sitio activo de la enzima y después se forma el complejo enzima-sustrato y al final se liberan productos, ¿sí? Que sería el mismo sustrato pero ya convertido en productos. Entonces esta reacción se lleva a cabo digamos tres fenómenos diferentes, ¿sí? El primer fenómeno será, nosotros vamos a tener la enzima más el sustrato, vamos a formar el complejo enzima-sustrato. ¿Sí? Ok, el complejo enzima-sustrato. Esa sería nuestra reacción 1. Luego también vamos a tener que el complejo enzima-sustrato se puede volver a descomponer en los reactivos. Tendríamos enzima más sustrato. Esa sería la ecuación 2. Y por último nosotros tenemos que también el compuesto enzima-sustrato se puede convertir en enzima más productos. Entonces esa sería la ecuación número 3. Nosotros sabemos que de esta ecuación de la rapidez de formación de productos la podemos expresar de esta manera. Sería una Kp multiplicada por la concentración del reactivo, que en este caso para la reacción número 3 sería el complejo enzima sustrato. Otra suposición que vamos a hacer, suposición, es que estamos trabajando en el equilibrio, por lo tanto trabajaremos en estado estacionario. Nosotros sabemos que la derivada de del complejo enzima sustrato con respecto al tiempo va a ser igual con 0. O sea, quiere decir que no vamos a tener acumulación. ¿Sí? Si en un sistema o en un reactor nosotros estamos agregando enzima más sustrato, van a salir del otro lado la enzima y productos, o enzima y sustratos. Entonces no va a haber acumulación. No vamos a tener acumulación de este complejo enzima sustrato. Por lo tanto, si nosotros hacemos un balance de masa, nosotros tendríamos entradas menos salidas más generación va a ser igual con 0. Por lo tanto, no vamos a tener el término acumulativo, ¿sí? Tampoco tenemos entradas y salidas si las hacemos un balance de masa por componente del complejo enzima sustrato. Entonces no vamos a tener ni entradas ni salidas, nada más tendríamos generación. Y generación lo vamos a tener en esta ecuación, en la ecuación número 1. Entonces en este caso pues nosotros teníamos generación del complejo enzima sustrato y también vamos a tener consumo menos consumo, que sería en las reacciones 2 y 3. ¿Sí? Tendremos consumo en las reacciones 2 y 3 del complejo enzima sustrato, ¿sí? Y esto va a ser igual con 0. Ahora, nosotros sabemos que la rapidez de reacción de la primera reacción va a ser igual a una constante que vamos a llamar K1 por el número de reacción por la multiplicación de la enzima más el sustrato. Estos son los reactivos, enzima más sustrato, menos de la segunda reacción, que va a ser igual a K2, y en este caso ahí nada más tendríamos el complejo enzima sustrato, menos también K3, que también vamos a tener el complejo enzima sustrato como reactivo, y esto va a ser igual con 0. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque sabemos que la rapidez de reacción de formación del compuesto enzima sustrato va a ser igual a la rapidez de consumo del compuesto enzima sustrato. Entonces la rapidez de generación del compuesto enzima sustrato va a ser igual a la rapidez de consumo del compuesto enzima sustrato. ¿Por qué? Los dos pueden ser negativos. ¿Por qué? Porque estamos en el equilibrio, o sea, no vamos a tener ni formación
ni consumo a este momento. Entonces la rapidez de reacción o la cantidad de compuesto enzima sustrato que se está formando va a ser igual con cero. Entonces esto sería, o sea, esta parte de generación sería solamente esta, y la parte de consumo se está consumiendo en dos reacciones, que sería esta parte, se está consumiendo en las reacciones 2 y 3. Por lo tanto, nosotros tenemos que yo voy a despejar en este caso el complejo de la enzima. Esta enzima sería la enzima que vamos a llamar la enzima libre. Y esto va a ser igual a, bueno, primero voy a hacer esto antes de despejar. Sí, voy a factorizar esto, sería negativo K2 más K3 multiplicado por enzima sustrato, y esto va a ser igual con 0. Entonces esto sería K1 por la enzima y por el sustrato. Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es despejar esto. El término en verde lo paso del otro lado y me quedaría K1 por enzima por sustrato. Va a ser igual a K2 más K3 por, no es concentración, simplemente lo estoy poniendo entre corchetes, por enzima sustrato. Y en este caso, si yo separo a la enzima libre nada más, va a ser igual a K2 más K3 por enzima sustrato sobre de esto sería sobre de K1, ¿no? Esto K1 lo paso del otro lado. Mejor los voy a dejar sin esto porque no sé si se confundan que van a hacer que vayan a hacer concentraciones. Entonces lo voy a quitar, lo voy a poner así, así, y esto también lo quito y lo pongo de esta manera, y esto estaría dividiendo entre de K1 entre de el compuesto, entre de la concentración del sustrato. Y ya tendría esta ecuación, ¿sí? Ahora lo que me interesaría hacer es el balance de sitio. En el caso del balance de sitio, yo voy a saber que la enzima total que voy a tener en el sistema, o sea, la concentración de enzima total, va a ser igual a la cantidad de enzima libre que tenga más la enzima en el complejo enzima sustrato. Por lo tanto, la enzima libre que tenga en el sistema va a ser igual a la enzima total y el complejo enzima sustrato, la concentración del complejo enzima sustrato lo paso del otro lado. Entonces me quedaría negativo enzima sustrato. Y entonces, por lo tanto, ya tendría esto. Entonces, volviendo a esta ecuación, a la ecuación anterior, a esta, voy a sustituir esta ecuación. Entonces, en este caso, bueno, como ya tengo K1, K2 y K3 y tengo la enzima libre, entonces la enzima libre va a ser igual a la enzima total menos la enzima, el complejo enzima sustrato, y va a ser igual a todo esto. Va a ser igual a K2 más K3 sobre de K1 por el complejo enzima sustrato, la concentración del complejo enzima sustrato sobre la concentración del sustrato. Entonces, una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es que voy a pasar del otro lado, o sea, voy a despejar a la enzima total. Tendría yo la enzima total, y esto sería igual a K2 más K3 sobre de K1 por el complejo enzima sustrato sobre de el sustrato más el complejo enzima sustrato.
Ajá. Y esto va a ser igual a K2 más K3 sobre de K1. Bueno, esta S la voy a bajar acá, la voy a dejar aquí de este lado y voy a factorizar solamente a esta parte, que sería el complejo enzima sustrato. Entonces esto quedaría más 1 multiplicado por la concentración del complejo enzima sustrato, y eso sería igual a la enzima total. Ajá. Una vez que tengo esto, ok, ¿qué más haría? Necesito despejar el complejo enzima sustrato, porque eso es lo que me interesa. Yo no puedo medir ese complejo. Sí sé cuánta cantidad de enzima total agrega el sistema. Sí, eso sí lo puedo saber. Sí sé qué cantidad de sustrato estoy agregando. Sí, eso sí también lo puedo saber. No sé cuánta enzima libre hay en el momento, y no sé cuánto complejo enzima sustrato hay en el momento. Entonces por eso me interesan despejarlo de esta ecuación. Entonces el complejo enzima sustrato va a ser igual a la enzima total. Esa sí la puedo medir, yo sé cuánta enzima agregué a todo el proceso, y esto estaría dividido entre de K1 más K3 sobre... no, K2 más K3, con razón. Voy a borrar esto. K2 más K3 sobre de K1 por el complejo, por la concentración del sustrato, más 1. Ajá. Entonces ya tendría yo la cantidad de complejo enzima sustrato en función de la enzima total y unas constantes, y la cantidad de sustrato, que sí la conozco. Ajá. Entonces, por lo tanto, si aquí lo que podría hacer es que yo a todo esto lo podría multiplicar por el sustrato, y multiplicarlo por el sustrato y dividirlo por el sustrato. Entonces no le estaría haciendo nada a la ecuación, sería igual. Entonces, por lo tanto, enzima sustrato va a ser igual a la enzima total por la cantidad de sustrato. Si multiplico este término por este término, nada más me quedarían K2 más K3 sobre de K1. Ajá, porque este está multiplicando y este está dividiendo, entonces se elimina. Más, si lo multiplico por 1, nada más me quedaría el sustrato. Entonces aquí ya tengo esta ecuación, ¿sí? Y pues esta ecuación, esta constante K2 más K3 sobre de K1, la voy a llamar Km, que es la constante de Michaelis-Menten. Entonces esta sería constante de Michaelis-Menten. Ajá. Y entonces al final de cuentas yo tendría esta ecuación, que sería igual a enzima total por la cantidad de sustrato sobre de Km más la cantidad de sustrato que tengo, la concentración del sustrato. Ajá. Y me voy a mi primera ecuación. Mi primera ecuación que puse aquí es la de productos, la que me interesa. Entonces esa la voy a tomar como positiva. Entonces esta cantidad de producto, o sea, la rapidez de producto, que es la que me interesa, la rapidez de formación de producto, RP, va a ser igual a una constante por el complejo enzima sustrato. Entonces la rapidez va a ser igual a la constante por todo esto que tenía aquí, por la cantidad de enzima por la cantidad de sustrato dividido entre de Km más la cantidad de sustrato. Y por ejemplo, esta Km, esta multiplicación de Km, de K por la cantidad de enzima total,
va a ser mi velocidad máxima. ¿Sí? Entonces, esta es una rapidez de reacción. Cuando yo tenga una cantidad de enzima total disponible por mi constante, yo voy a tener la máxima velocidad de esta rapidez de reacción. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, esta formación de producto va a ser igual a una velocidad máxima por la concentración del sustrato sobre dKm más la concentración del sustrato. ¿Sí? Y esta es la fórmula de Michaelis-Menten para reacciones enzimáticas. ¿Qué me dice esta? ¿Qué me dice esta ecuación? Okay, aquí ya está. Ajá. Se va a comportar más o menos de la siguiente manera. Yo voy a tener la rapidez, ¿sí? R voy a tener aquí, ¿sí? Y voy a ver que a medida de que comience yo a agregar más sustrato, ¿sí? Si yo tengo una cantidad de enzima determinada, voy a agregar una cantidad de sustrato y mi rapidez se va a incrementar, ¿sí? Hasta cierta cantidad de sustrato que tenga, una cantidad máxima, ¿sí? En esa ya no, aunque yo agregue más sustrato, ya no se incrementaría, sino que permanecería constante. Esa cantidad que yo agregue y donde ya no vea un efecto significativo en la velocidad o en la rapidez, esa es la que voy a denominar como velocidad máxima, ¿sí? Aunque yo agregue más sustrato, ya no voy a tener más velocidad. La velocidad va a ser, o bueno, rapidez, ¿no? Ya no voy a tener más formación del complejo enzima sustrato o de productos. Entonces, por lo tanto, esto ya permanece casi constante. Es la velocidad máxima que puedo tener con esa enzima y con ese sustrato. Y si nosotros la velocidad máxima la dividimos sobre D2, podemos encontrar el valor de la constante de Michaelis-Menten, ¿sí? Km. Entonces, por ejemplo, hay varias situaciones. Si tenemos una cantidad baja de sustrato, la rapidez va a ser igual a la velocidad máxima por la concentración del sustrato sobre de la constante de Michaelis-Menten más la concentración del sustrato. Si por ejemplo digo que mi cantidad de sustrato es baja, entonces bajo sustrato, entonces esto se elimina y la rapidez va a ser proporcional a la concentración de sustrato, ¿sí? En este caso, esto es lo que se ve en esta parte, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, de este punto hacia abajo, hacia el lado izquierdo, puedo ver que la rapidez es proporcional a la concentración de sustrato. Si yo tengo una cantidad alta de sustrato, la rapidez va a ser igual a la velocidad máxima por la concentración del sustrato sobre dKm más la velocidad del sustrato. Entonces, a final de cuentas, la concentración del sustrato va a ser muy grande, Km va a tener un valor constante, entonces puedo decir que este y este término se van a eliminar y mi rapidez va a ser proporcional a la velocidad máxima. Entonces, eso pasa a partir de este punto. A partir de este punto ya vemos que la rapidez va a ser proporcional a la cantidad máxima a la velocidad máxima, ¿sí? O sea, prácticamente constante. Ok, y bueno, eso sería la rapidez de reacción para reacciones enzimáticas.